Todo empieza como un día cualquiera. Te sientas, acomodas tu asiento, te abrochas el cinturón, las voces se mezclan, las azafatas dan su breve charla de seguridad, pero en ese momento todo es tan rutinario, tan conocido. Las luces del avión se apagan y el suave rugir de los motores se convierte en el telón de fondo mientras el avión comienza su ascenso. Todo parece estar en su lugar, un vuelo tranquilo, como cualquier otro. Pero algo en el aire se siente, extraño, casi como si todo estuviera a punto de cambiar. Vishwash Kumar, un hombre de 40 años, sentado en el asiento 11A, cerca de la ventana, no podría saber lo que le esperaba. Mientras el avión toma altura, se acomoda. Piensa en su familia, en el reencuentro con su esposa y su hijo pequeño. Piensa en el hogar que lo espera. Pero de repente, algo irrumpe. Ese algo no es solo la vibración del avión. No es solo un ruido lejano que pasa desapercibido. Es un cambio palpable, un desajuste en el aire. ¿Qué está pasando?, pensó Vishwash Kumar mientras el avión comenzaba a balancearse. Unos segundos antes de que todo se derrumbara, los sentidos de Vishwash Kumar se alertaron, como si algo dentro de él presagiara lo peor. Las luces de la cabina comenzaron a parpadear, primero verde, luego blanco. ¿Un fallo eléctrico?, se preguntó. El sudor le comenzó a empapar la frente mientras sus ojos se movían de un lado a otro. Pero la incomodidad no era solo física. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Esto no es normal, pensó. La sensación de que el avión se detuvo en el aire durante esos segundos que parecieron eternos lo sumergió en un abismo de confusión y miedo. Estaba claro que algo no estaba bien, pero no podía decir qué. A lo lejos, algo había cambiado. Vishwash Kumar miró por la ventana, tratando de encontrar una referencia, pero todo se desvaneció en un mar de niebla. Su estómago se encogió, y en su cabeza resonaba una única palabra: no. En ese momento, el avión comenzó a caer. En su mente, todo sucedió con una velocidad brutal, pero al mismo tiempo sentía que los segundos se alargaban como si el tiempo estuviera jugando con él. La sensación de caída fue inmediata, seguida de un ruido ensordecedor, algo entre un rugido y un crujido metálico. El avión estaba perdiendo altura con rapidez, cada segundo más cerca del desastre. Vishwash Kumar no podía entender cómo todo había ido de un vuelo tranquilo a la desolación en cuestión de segundos. Esto no puede estar pasando, no puede ser real, pensó, mientras sentía el cuerpo suspendido en el aire, atrapado entre la desesperación y la sensación de caída. Todo parecía irreal, como si su mente intentara protegerlo de lo que estaba sucediendo. Sus manos comenzaron a sudar. El cinturón de seguridad apretó su abdomen, como si le recordara que no podía escapar, pero no importaba. A medida que el avión descendía con furia, las leyes de la física tomaban el control. La sensación de estar fuera de control era total. Aquel ruido tan agudo parecía venir del corazón del avión, un rugido que no era de los motores, sino del propio metal desgarrándose. En ese momento, algo dentro de él se quebró. Y lo peor de todo, la muerte era lo único que podía esperar. Voy a morir, esto es lo último que veré, pensó mientras los segundos se estiraban hasta la eternidad. Vishwash Kumar escuchó el crujir de la estructura. Sentía cómo el avión se desgarraba en pedazos a su alrededor. No, no puede ser. ¿Dónde están las puertas de emergencia? ¿Puedo salir?, pensó en un frenesí mental, su mente corriendo de un pensamiento a otro mientras su cuerpo reaccionaba sin control. Todo se volvió oscuro por un momento. El ruido se transformó en un silencio absoluto. Y en medio de la oscuridad, Vishwash Kumar solo escuchó su respiración agitada y el golpeteo acelerado de su corazón.
¿Estaba soñando? ¿Era esto realmente el final? Entonces, ¡boom!, la explosión. El impacto lo lanzó hacia adelante, contra el respaldo del asiento de su frente. El calor fue intenso, no solo por el fuego, sino por el pavor que se apoderaba de él. Sus ojos se cerraron por un instante y cuando los abrió, el caos era aún peor. Estaba rodeado de ruinas, humo, fuego y gritos. «Sobreviví, estoy muerto», se preguntó en ese instante, pero aún con el cuerpo golpeado, las heridas visibles, con la piel chamuscada, la mente aturdida, algo dentro de él despertó, la voluntad de vivir. El horror estaba a su alrededor. Vishwash Kumar intentó levantarse, pero el dolor lo detuvo. Su cuerpo estaba entero en un estado de shock, pero la mente no dejaba de hacer preguntas. Estaba rodeado de fragmentos del avión, pero no podía entender cómo había sobrevivido. Los gritos de los demás pasajeros lo perseguían. «¿Por qué no estoy muerto?». La idea de que él era el único sobreviviente parecía surrealista. En sus recuerdos, aún veía las caras de los pasajeros a su alrededor, esas caras que ya no podían mover ni respirar. ¿Por qué yo? ¿Por qué sobreviví yo y no ellos? Vishwash Kumar luchó por salir. Había un impulso primal dentro de 1907, una necesidad de escapar, de dejar atrás el fuego, la oscuridad, el caos. Pero mientras arrastraba su cuerpo fuera de la aeronave destruida, se dio cuenta de algo aún más desconcertante. Su hermano Ajay, quien había estado sentado en el mismo vuelo, ya no estaba allí. «Ajay, ¿dónde estás?», pensó, sin poder comprender la magnitud de la pérdida. La vida de su hermano se había ido junto con las otras 240 almas, pero él aún estaba vivo. La culpa comenzó a penetrar su mente. «¿Cómo es posible que esté vivo? ¿Qué hago ahora?», se preguntó, mientras con las fuerzas que le quedaban caminaba con dificultad entre los escombros. Vishwash Kumar se arrastró hasta una zona más segura, buscando ayuda, buscando un refugio, buscando respuestas. Cada paso que daba lo alejaba de la pesadilla, pero a la vez no podía escapar de los pensamientos que lo consumían. «No sé cómo salí de allí. No sé si mi familia alguna vez creerá que estuve allí», pensó mientras sus piernas cedían y caía de rodillas, agotado. El calor de las llamas seguía detrás de él, pero lo que ardía por dentro era la angustia, la incertidumbre. No sabía cómo seguir adelante. No sabía qué hacer con ese peso sobre sus hombros. Era el único sobreviviente, pero la sensación de estar vivo le parecía absurda. Vishwash Kumar recordaba los segundos previos al impacto, cómo las luces parpadeaban y cómo, en ese preciso momento, su vida entera había cambiado. Al principio no entendió el milagro que muchos decían que había sucedido. Solo sabía que tenía que seguir adelante. Pero conforme pasaban las horas y los días, la culpa lo golpeaba con fuerza. «¿Por qué yo? ¿Por qué fui el único que pude sobrevivir?», se preguntaba, mientras la culpa del sobreviviente lo abrazaba con fuerza, haciéndole sentir que, aunque estuviera vivo, la vida ya no sería igual. «¿Por qué yo?». Esa pregunta, más que cualquier otra, se repetía en su cabeza. Vishwash Kumar sabía que el dolor de la pérdida lo perseguiría siempre. Pero lo que no podía comprender, lo que no podía procesar, era por qué él había sobrevivido cuando otros, como su hermano Ajay, no lo hicieron. ¿Qué había hecho él para merecer la vida cuando tantos otros, incluyendo a su hermano, habían quedado atrás? Cada vez que pensaba en ese instante, en ese momento desgarrador en que vio la muerte de su hermano, un profundo vacío llenaba su pecho. ¿Cómo pudo mi hermano no estar aquí? ¿Por qué no pude hacer nada por él? Esas preguntas, aunque lógicas, no lo ayudaban a sanar. Solo profundizaban la herida, como si la culpabilidad estuviera incrustada en cada pensamiento. Al principio, Vishwash Kumar
Trató de bloquear esos pensamientos, pero cada vez que se quedaba solo, cuando el ruido y el caos del mundo se apagaban, la culpa venía a él como un visitante incómodo, que no se iba. A veces sentía como si estuviera atrapado en una prisión mental. La pregunta, ¿por qué yo?, lo aterraba porque no tenía respuesta. ¿Por qué fui el único que quedó con vida? Esa pregunta parecía no tener fin, y con cada vuelta que daba en su cabeza el peso de la culpa lo aplastaba más. Mi hermano estaba ahí, estaba a mi lado, pero yo soy el único que quedó. ¿Cómo puedo vivir con eso? Las lágrimas, silenciosas y solitarias, caían por su rostro mientras él pensaba en lo imposible de esa situación. No solo había sobrevivido a la muerte, sino que había visto morir a los demás. Cada uno de esos recuerdos se clavaba como espinas en su mente. Pero las horas, los días, la presión mental, todo seguía sin solución. No puedo dejar de pensar en cómo todo esto sucedió. Todo el tiempo, las voces, las imágenes, las sensaciones, no puedo escapar de ellas. Así lo dijo en una entrevista más tarde. La mente de Vishwash Kumar estaba atrapada en un ciclo de recuerdos intrusivos. Esos segundos antes de la caída, el impacto del avión, los rostros de los pasajeros a su alrededor y el horror de ver la muerte tan cerca. Es curioso cómo la mente humana funciona en situaciones extremas. Vishwash Kumar no solo estaba lidiando con el dolor físico de las heridas, sino también con un dolor emocional mucho más profundo, mucho más oscuro. ¿Cómo puedo volver a ver el rostro de mi hijo sin sentirme culpable por estar aquí? ¿Cómo enfrentarme a mi familia sabiendo que he vuelto, pero mi hermano no? Durante esos días en el hospital, con los médicos diciendo que estaba fuera de peligro físico, Vishwash Kumar no podía más que sentir la desconexión con el mundo. ¿Qué se esperaba de él ahora? No solo había sobrevivido al accidente, sino que era el centro de atención, la única historia positiva en medio de una tragedia incomprensible. Y ese milagro que todos llamaban su supervivencia, realmente era un milagro. ¿O era solo la ironía más cruel de la vida? ¿Soy un sobreviviente o un condenado? ¿Qué hago con este regalo, este peso de estar vivo? A medida que los días pasaban, Vishwash Kumar se encontraba más y más aislado en su dolor. Las visitas de su familia, los mensajes de apoyo, las entrevistas que daba a los medios, todo eso solo lo hacía sentir más solo. No había nadie que pudiera comprender realmente lo que había vivido, nadie que pudiera compartir el peso emocional de ser el único sobreviviente de una tragedia de esa magnitud. En su mente, los recuerdos seguían llegando como olas, incontrolables. Recuerdo el avión desintegrándose, el fuego, la sensación de estar atrapado entre la vida y la muerte. Vi a personas a mi alrededor desaparecer. Pero yo seguía respirando. ¿Por qué? Su mente no podía hacer frente a esas imágenes. Cada noche, las mismas escenas volvían. El crujido metálico del avión, la vibración del impacto, la explosión que parecía incendiar el aire. El médico que lo atendió, el doctor Patel, describió que Vishwash Kumar sufría de amnesia postraumática. Había olvidado muchos de los detalles del accidente, un mecanismo natural de defensa del cerebro ante el trauma. Es como si mi cerebro tratara de protegerme, pensó Vishwash Kumar. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que esa amnesia era solo una cortina de humo. Los recuerdos seguían acechando, incluso si no podían ser revividos por completo. La soledad que sentía Vishwash Kumar era algo que no se podía describir con palabras. Como sobreviviente único de la tragedia, él se convirtió en un extraño en su propio mundo. Cada vez que miraba a su familia, sentía una desconexión, como si estuviera mirando desde fuera.
Nadie entendía lo que pasaba en su mente. Nadie podía comprender que, aunque estaba físicamente vivo, una parte de él había muerto en ese avión. No sé cómo hablar de lo que vi. La gente, los cuerpos, todo era tan surrealista. ¿Cómo puedo contarles eso? Nadie lo entendería. Es como si viviera en otro mundo, en una burbuja aislada de todos los demás. Sus pensamientos giraban alrededor de la incomodidad de ser el único que había sobrevivido. Hay momentos en los que ni siquiera creo que sea real. Y luego están esos momentos en los que me siento tan culpable de estar vivo que desearía no haberlo sido. La tristeza que sentía por sus compañeros de vuelo, por las vidas que se extinguieron sin previo aviso, se mezclaba con una desesperación silenciosa. ¿Cómo puedo vivir con esto? ¿Con esta culpa? ¿Qué hice yo para merecerlo? Con el tiempo, Vishwas Kumar comenzó a entender que la recuperación, tanto física como emocional, sería un proceso largo. No podía apresurarse a superar lo que había vivido. Sabía que el trauma de la tragedia lo acompañaría siempre, pero la verdadera batalla estaba en encontrar un propósito para seguir adelante. A través de la terapia y el apoyo de su familia, Vishwas Kumar empezó a comprender algo importante. La resiliencia no se trata solo de sobrevivir, sino de encontrar la forma de seguir viviendo después de que todo se desmoronó. Cada paso que daba hacia la sanación era pequeño, pero significativo. Tenía que aprender a hacer espacio para la pérdida, sin dejar que esa pérdida lo definiera completamente. A pesar de su esfuerzo por seguir adelante, el pasado seguía acechando en las sombras. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las víctimas. Pensaba en las personas que no pudieron escapar, en los que quedaron atrapados en el impacto, y pensaba en su hermano, Ajay. ¿Cómo pude sobrevivir y tú no? El peso de la pregunta seguía siendo insoportable, pero Vishwas Kumar comenzó a comprender que, aunque nunca podría tener todas las respuestas, su supervivencia no era una condena, sino una oportunidad para honrar a aquellos que no lo habían logrado. La transformación emocional fue lenta, pero constante. Vishwas Kumar se aferró a la vida y a su familia. Aprendió que la resiliencia no significa ausencia de dolor, sino la capacidad de vivir con él y seguir buscando un propósito más grande. A través de la terapia, el apoyo familiar y, por supuesto, el tiempo, Vishwas Kumar comenzó a reconstruir su vida paso a paso. Cada vez que Vishwas Kumar cerraba los ojos, era como si el horror de lo vivido lo envolviera por completo. No puedo creer que esté aquí, no puedo creer que yo haya sobrevivido y ellos no. ¿Por qué yo? ¿Por qué no ellos? Esas preguntas retumbaban en su cabeza día tras día, sin cesar. La culpa del sobreviviente es un monstruo silencioso que se esconde en las sombras de la mente, y Vishwas Kumar se encontraba con él en cada rincón de su ser. Cuando veía a su hijo pequeño, su mente se llenaba de emociones encontradas. ¿Cómo podía mirarlo sin sentir que la vida le había dado una oportunidad que no había pedido? Mi hijo, él tiene derecho a ver a su padre, pero ¿y los otros? ¿Por qué estoy aquí y no ellos? Esta era la contradicción que lo desgarraba. Por dentro, la gratitud por estar vivo se mezclaba con la vergüenza y la angustia de haber sido el único que pudo salir con vida. Esos sentimientos de desconexión con el mundo exterior eran intensos. Aunque estaba rodeado de familiares y amigos que lo apoyaban, Vishwas Kumar sentía que nadie podía entender lo que pasaba en su mente. Nadie podía comprender lo que era vivir con la carga de ser el único que había logrado sobrevivir a una tragedia tan abrumadora. Cada vez que alguien lo felicitaba por su valentía o incluso por su milagro, la incomodidad lo invadía. No soy valiente, soy el que tuvo suerte.
el que sobrevivió, pero que dejó a todos los demás atrás. Eso no es valentía, es pura suerte. A pesar de la dolorosa lucha interna, algo dentro de Vishwash Kumar lo obligaba a recordar. Recordar a los que ya no estaban, a las voces, a los rostros, a las vidas que se apagaron. No puedo olvidar lo que vi. No puedo olvidarlos a ellos. Si lo hago, será como si todo lo que sucedió no hubiera importado. Recuerda la imagen de su hermano Ajay, su rostro lleno de desesperación justo antes del impacto y la sensación abrumadora de impotencia que lo acompañó cuando vio que no podía hacer nada por él. En sus momentos más oscuros, cuando sentía que la culpa lo estaba aplastando, la imagen de su hermano le aparecía con una claridad dolorosa. Ajay, lo siento tanto, lo siento, no pude hacer nada por ti. Estaba ahí y no pude salvarte. ¿Por qué tú no? Esas preguntas no tenían respuestas, y el hecho de que no pudiera contestarlas solo intensificaba el dolor. Si tan solo hubiera podido hacer algo, si tan solo hubiera sido más rápido, pero todo pasó tan rápido. Yo sobreviví y tú no. Después del accidente, Vishwash Kumar se encontró con un vacío dentro de sí mismo. Ya no era el mismo hombre que había subido al avión. Algo en su interior se había roto, algo fundamental que ya no podía recuperar. ¿Quién soy ahora?, se preguntaba. La persona que había sobrevivido no era la misma que había existido antes de la tragedia. Sentía como si estuviera mirando su vida desde una distancia insalvable. El mundo había cambiado de una forma que no podía explicar. Los colores parecían menos brillantes, los sonidos más apagados. La vida, de alguna manera, parecía seguir adelante, pero Vishwash Kumar ya no sabía si pertenecía a ella. ¿Cómo encajaba en un mundo donde ya no entendía el significado de la vida? El tiempo sigue, pero yo no sé si sigo con él. ¿Cómo puedo volver a encontrar propósito en algo tan roto? Las personas a su alrededor seguían hablándole de segundas oportunidades y milagros, pero esas palabras no significaban nada para él. Segunda oportunidad, milagro. ¿Para qué? Si perdí tanto, perdí a mi hermano, perdí la paz, perdí todo lo que tenía. Se sentía vacío, como si, al haber sobrevivido, hubiera dejado atrás una parte de sí mismo que nunca podría recuperar. Vishwash Kumar, aunque rodeado de su familia, se sentía completamente solo. La culpa lo separaba de todos los demás, como una pared invisible e impenetrable. A veces pensaba en cómo sería mejor irse, desaparecer y que todo terminara. ¿Para qué seguir? Si soy el único que sobrevivió, ¿qué queda para mí? Pero al mismo tiempo sabía que no podía rendirse. Algo dentro de él le decía que tenía que seguir, por su hijo, por su familia, aunque la angustia lo abrumara cada vez que trataba de poner un pie en el mundo de nuevo. Las noches eran especialmente difíciles. La oscuridad no se va nunca. Cada vez que cierro los ojos, las imágenes me golpean. El fuego, los gritos, la explosión. Y después, la imagen de mi hermano tendido allí sin poder hacer nada. La imagen de su hermano, la última vez que lo vio antes de la tragedia, se repetía una y otra vez en su mente. Era una pesadilla interminable. Se sentía encarcelado en su propia mente, prisionero de los recuerdos y del dolor. Y sin embargo, no podía dejar de revivir cada momento, cada segundo, cada detalle. ¿Por qué había sobrevivido? ¿Para vivir con este dolor? ¿Para ser el único que no tiene respuestas? A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Vishwash Kumar comenzó a comprender algo muy profundo. Aunque no podía cambiar lo que había pasado, podía elegir cómo vivir con ello. Empezó a comprender que su dolor, su sufrimiento, no tenía que ser su única identidad.
No puedo cambiar el pasado, no puedo devolver a los que perdí, pero tengo la oportunidad de honrarlos, de vivir por ellos, de vivir por mí. El proceso de sanación era doloroso. Había días en los que la angustia lo ahogaba, en los que sentía que no podía más. Pero también había momentos de claridad, momentos de esperanza. Esos momentos lo impulsaban a seguir adelante, aunque solo fuera un paso más. Si soy el único que quedó, entonces debo hacer algo con esto. Debo encontrar una manera de que sus muertes no sean en vano. Vishwash Kumar comenzó a hablar sobre lo que había vivido. Al principio lo hacía a través de su familia. Luego empezó a contar su historia en reuniones de sobrevivientes de traumas y grupos de apoyo. Hablar sobre lo que pasó me ayuda a liberar la carga. No puedo cargar con todo esto solo. Necesito contar mi historia, necesito sanar. Y poco a poco, Vishwash Kumar fue comenzando a reconstruir su vida, no como la persona que había sido antes, sino como alguien que había encontrado un nuevo propósito. Aunque la tristeza nunca lo abandonaría completamente, empezó a aceptar que la resiliencia no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de vivir con él. El viaje hacia la sanación no era lineal, pero había algo poderoso en cada pequeño avance que lograba. En los días que siguieron, Vishwash Kumar comenzó a descubrir una nueva forma de honrar a los que había perdido. Mi hermano, mis compañeros, los que ya no están, viviré por ellos. Cada día será un homenaje a su memoria. Con el tiempo, su hijo, que había sido su mayor motivación, se convirtió en el recordatorio constante de lo que realmente importaba. Tengo una oportunidad para ser su padre, para darle lo mejor de mí. Debo vivir con propósito, vivir por él, por todos los que ya no están aquí. Aunque el dolor y la culpa seguían siendo una sombra constante, Vishwash Kumar comenzó a aprender que la resiliencia no significa olvidar, sino encontrar fuerza en lo que queda. Aprendió que, a pesar de todo lo que había perdido, aún había algo por lo que luchar. Vishwash Kumar seguía enfrentando las cicatrices invisibles que el accidente le había dejado. A pesar de los intentos por seguir adelante, las noches eran las más difíciles. Cuando la casa se queda en silencio, la oscuridad me rodea. Los recuerdos, las voces, las imágenes, siempre regresan. Esas eran las noches más duras. No podía escapar de la sensación de estar atrapado en el mismo ciclo de culpa. Se preguntaba una y otra vez, ¿qué hice para merecer estar vivo cuando otros no lo están? Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, Vishwash Kumar empezó a reconocer que esta culpa era parte de su proceso de sanación. Al principio la veía como un obstáculo, un peso que no podía soportar, pero con el tiempo comenzó a entender que la culpa, aunque dolorosa, también era un reflejo de su profundo amor y empatía por los que ya no estaban. En sus momentos más oscuros, se encontraba reflexionando sobre sus propias emociones, preguntándose cómo podía transformar ese dolor en algo que lo ayudara a sanar. ¿Qué puedo hacer con todo esto? ¿Cómo puedo seguir adelante sin perder lo que soy? La respuesta no llegó de inmediato, pero poco a poco la resiliencia empezó a tomar forma en su corazón. Comenzó a ver la culpa no como un enemigo, sino como un recordatorio de la conexión profunda que tenía con los demás, incluso a través de la tragedia. Si siento culpa es porque amo. Si sobrevivo es porque me queda una razón para vivir, y esa razón debo encontrarla. Vishwash Kumar empezó a buscar formas de honrar la memoria de los que había perdido. Esto no solo significaba recordar a su hermano Ajay, a los demás pasajeros, sino también aprender a perdonarse a sí mismo. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo vivir para aquellos que ya no están. Era un concepto complicado de comprender, pero con el tiempo entendió que el perdón no era una absolución, sino una forma de liberar el alma del peso que llevaba.
Al principio, el perdón le parecía inalcanzable. ¿Cómo puedo perdonarme por estar aquí cuando ellos no lo están? Pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que el verdadero perdón no se trataba de olvidar la tragedia, sino de aceptar que había sobrevivido, y eso era una responsabilidad que debía asumir. Comenzó a hablar de lo que había vivido, no solo con su familia, sino con otros sobrevivientes de traumas. Compartir su historia fue un primer paso importante. Cada vez que contaba su relato, se sentía un poco más libre de la carga que llevaba. Las palabras salían como una liberación, como si cada frase que pronunciaba ayudara a sanar una pequeña herida. El acto de hablar se convirtió en un refugio. Hablar sobre su hermano, sobre las personas que había visto morir, sobre lo que había sentido en esos momentos de desesperación, lo ayudaba a procesar los recuerdos sin que los consumieran por completo. Hablar de ello no significa que lo haya superado. Significa que acepto lo que pasó y que, aunque no puedo cambiar el pasado, estoy decidido a vivir con lo que me queda. A medida que pasaba el tiempo, Vishwash Kumar comenzó a descubrir que su vida no tenía que ser definida únicamente por la tragedia. La supervivencia, aunque inicialmente vista como una condena, se convirtió lentamente en una oportunidad. Sí, estoy aquí, si estoy vivo, es porque tengo algo más por hacer. Tengo que encontrar un propósito en todo esto. La transformación en su pensamiento fue sutil, pero profunda. Al principio, se sentía como un espectador de su propia vida, pero poco a poco comenzó a tomar decisiones conscientes. Se dio cuenta de que no podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía decidir cómo vivir con las cicatrices físicas y emocionales. Lo que más temo ahora no es el dolor, es el vacío, y no voy a permitir que el vacío me consuma. Empezó a involucrarse en actividades que le dieron sentido, ayudar a otros sobrevivientes de tragedias, involucrarse en proyectos de apoyo psicológico y social. La comunidad lo apoyó, pero más importante aún, él empezó a ser el apoyo para otros que enfrentaban luchas similares. En lugar de ser solo el sujeto de su propia historia de trauma, se convirtió en el narrador que compartía su experiencia para ayudar a otros. Si algo puedo hacer con mi vida, es ayudar a otros, porque sé lo que se siente estar perdido, y quiero ser la luz para otros que todavía están en la oscuridad. Comenzó a dar charlas sobre resiliencia, compartiendo su historia de cómo la tragedia no lo definió, sino que fue la fuerza para redefinir su vida. No se trataba de borrar el dolor, sino de aprender a vivir con él de una manera nueva. Al principio, sus palabras eran vacías, pues no sentía que podía dar a los demás algo que él mismo aún no había logrado alcanzar. Pero a medida que se involucraba más en estos proyectos, su voz se volvía más firme, más segura. La vida de Vishwash Kumar comenzó a cobrar un nuevo ritmo. Cada día se levantaba con una sensación de propósito, aunque el peso de la tragedia nunca lo dejaba completamente. Hay días buenos, días malos. No puedo decir que todo ha cambiado, pero puedo decir que estoy aprendiendo a vivir con lo que pasó. Su relación con su familia también empezó a sanar, aunque de manera imperfecta. El apoyo de su esposa, de su hijo, le dio fuerza. Ellos también me necesitan, y aunque no puedo deshacer lo que pasó, puedo ser el padre y el esposo que ellos merecen. Poco a poco, encontró una forma de integrar el dolor de la pérdida con la necesidad de seguir adelante. Su hijo, que era su mayor motivación, lo observaba. Vishwash Kumar empezó a entender que el propósito de su vida era mucho más grande que él mismo. Tengo una oportunidad para ser un ejemplo.
no de fortaleza, no de perfección, sino de humanidad. Porque todos somos vulnerables, todos tenemos nuestro propio dolor, y lo importante es cómo seguimos adelante a pesar de ello. Aunque la culpa no desapareció por completo, Vishwash Kumar empezó a encontrar momentos de paz. La sensación de conexión con los demás, de estar haciendo algo positivo por el mundo, comenzó a llenar los vacíos que la tragedia había dejado. Su vida se convirtió en una combinación de recuerdos dolorosos y momentos de esperanza renovada. Vivir con la memoria de los que había perdido no era un peso que lo aplastara, sino una fuente de motivación. Vishwash Kumar sabía que la resiliencia no era algo que se pudiera simplemente alcanzar de una vez. Era un proceso continuo, una constante transformación de su ser. Cada día es una nueva oportunidad. No para olvidar, sino para aprender, para crecer, para honrar a los que ya no están. Su viaje había sido largo, y aunque nunca podría deshacerse completamente del dolor, ahora lo veía de manera diferente. Ya no era solo el sobreviviente. Ahora era un guerrero de la resiliencia, un hombre que había aprendido a vivir con lo que no se podía cambiar y a seguir buscando belleza, esperanza y amor, a pesar de todo. La historia de Vishwash Kumar es una lección viva de que, incluso en las tragedias más profundas, el espíritu humano tiene la capacidad de sanar, de encontrar significado y de seguir adelante. Su vida se convirtió en un testamento de lo que significa ser humano, frágil, pero increíblemente fuerte al mismo tiempo. Sobreviví, no porque sea especial, sino porque encontré dentro de mí algo más grande que el dolor. Y eso es lo que quiero compartir con el mundo, la capacidad de vivir a pesar de todo. Vishwash Kumar, al igual que todos nosotros, ha recorrido un camino difícil lleno de sombras, pero también de momentos de luz. La resiliencia no se trata solo de sobrevivir, sino de transformar el dolor en algo nuevo, en algo que te permita seguir viviendo con un propósito. Su historia nos demuestra que aunque la vida nos golpee fuerte, siempre podemos encontrar una forma de levantarnos, de encontrar sentido y, lo más importante, de sanar. ¿Y tú? ¿Estás listo para transformar tu vida, para aprender a sanar, a ser más fuerte que nunca? Hoy, al igual que Vishwash Kumar, tú tienes el poder de escribir tu propia historia de resiliencia. No dejes que el dolor te defina. La transformación está a solo un paso. No es fácil, pero con cada paso que das, te acercas más a esa versión de ti mismo que has sido capaz de superar cualquier obstáculo. Si este video tocó tu alma, te invitamos a darle un like y suscribirte. Únete a nuestra comunidad de almas que tocan y descubre más historias de transformación, resiliencia y crecimiento personal. Porque aquí no solo hablamos de cambiar vidas, aquí nos atrevemos a vivirlas de nuevo. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias poderosas, transformadoras y que realmente tocan el corazón. Dale like, suscríbete y prepárate para tu propia transformación. Porque el viaje hacia una vida mejor, más fuerte y llena de propósito, comienza ahora. No esperes más.